El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis de la mañana con 22 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos. Tenemos saludos desde diversos sectores de nuestro país y también a nivel internacional, los ecuatorianos que residen en el exterior y que ya se conectan justamente con nuestra señal informativa. Qué frío que hace en el norte de la provincia de Pichincha. Saludos para Jorgito Maldonado, abríguese allá en el cantón Cayambe. Temperaturas bajísimas la que tenemos allá, justamente en el norte de la provincia de Pichincha. Abrazos a la distancia. Ayer qué calor que hizo en Quito, ¿ah? Bueno, no nos conformamos con nada, o el frío o el calor, pero también el clima exagera. Ayer un sol canicular durante toda la jornada, en la tarde pegó fortísimo acá en la capital, un calor tremendo el que tuvimos, que creo que hasta la propia noche se sintió. Así que de todas maneras estos cambios de clima obligan a que nos protejamos, a que tomemos los recaudos necesarios porque pueden provocarnos afecciones gripales. Así que la recomendación para todos ustedes. A ver, algunos temas para comentar a mala audiencia en esta jornada informativa. El día de hoy ha comprometido su presencia en nuestra mesa de trabajo el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Con él hay muchos temas para hablar, fundamentalmente vinculados a lo que tiene que ver con el presente y el futuro del trabajo de la legislatura. Y ese trabajo, más temprano que tarde, creo yo, va a enfrentar tropiezos porque está claro que en la Asamblea no hay mayoría política y de esto hemos comentado en varias ocasiones. El hecho de que esa mayoría llamada Acuerdo por la Gobernabilidad que nació de cara a la renovación de la conducción de la Asamblea el 14 de mayo del año pasado y que funcionó, digamos, muy bien ese 14 de mayo al elegir al presidente de la Asamblea, a los dos vicepresidentes, integrar el Consejo de Administración Legislativa y distribuir las comisiones. Básicamente allí funcionó bien. Y pare de contar, porque luego esa misma mayoría política ha tenido tropiezos y, por ejemplo, ayer la entrevista que tuvimos con el asambleísta Jimmy Candel daba cuenta justamente de las dificultades que ha tenido esa mayoría debido a que hay legisladores que, según palabras de Jimmy Candel, no respetaron los acuerdos. Lo mismo dijo hace 2 días Homero Castañeda aquí en estos micrófonos. Acuerdos que se habían generado, acuerdos entre nuestros políticos, entre los integrantes de nuestra clase política, que no se respetaron. Eso se tradujo, por ejemplo, en las dificultades para el trabajo de 3 comisiones legislativas. La propia Comisión de Educación que lidera Jimmy Candel, que tuvo tropiezos en el inicio de su trabajo, que luego lograron limar esas asperezas a la interna y se ratificó a Jimmy Candel como presidente de esa comisión y a Yanine Cruz como vicepresidenta de la Comisión de Educación. Pero lo que pasó, por ejemplo, en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, en donde el acuerdo macro establecía la designación de María José Carrión como presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Recordar que esa comisión, el mismo día, el 16 de mayo, cuando se distribuyeron las comisiones, debía instalarse una jugada política entre legisladores del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana, que no dieron quórum, cuando supuestamente ya se había desactivado la convocatoria y ya se habían retirado los otros legisladores, los de Alianza País y los de Creo. Llegaron los socialcristianos y los de la Revolución Ciudadana y también con legisladores de Creo. Si la memoria no me es infiel, Rina Campaín y el propio Roberto Gómez, que integran esa comisión, aparecieron, dieron los votos y eligieron a Vicente Tallano del Partido Social Cristiano como presidente. Tema que luego fue desconocido por el CAL, que sometió esta decisión a consideración del Pleno de la Asamblea y el Pleno ratificó la elección de María José Carrión. El tema es que luego la comisión no se pudo reunir, tuvo muchísimas dificultades, convocatorias sin el quórum necesario, una comisión que pese a su importancia estuvo prácticamente desactivada, fruto de las desavenencias internas. Diferencias por las cuales finalmente María José Carrión renunció, dio un paso al costado y fue elegida como presidenta de esta mesa legislativa Karina Arteaga, legisladora que hoy está en el ojo de la tormenta, que ya lo hemos comentado, que también le preguntaremos al presidente de la Asamblea,
El caso de los diezmos, por ejemplo, que es materia de una investigación contra la mencionada legisladora y que además por su actuación, o mejor dicho, por su ausencia durante la sesión del pasado viernes en la Comisión de Fiscalización, ha sido suspendida indefinidamente y corre el riesgo de ser expulsada de la bancada y del movimiento Alianza País. Y lo que pasó también en la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, que lidera Héctor Yepes, del movimiento Creo, y cuya vicepresidenta es Vilma Andrade, de la bancada del BIN. Ella pertenece a la izquierda democrática, pero en su condición de tal, se adhirió a ese sector político llamado Bloque de Integración Nacional. Esa comisión también durante varios meses no pudo sesionar hasta que finalmente la persistencia del asambleísta Yepes en la presidencia, el no haber renunciado, bueno, al final los propios legisladores de la comisión ya comenzaron a darle quórum y esta mesa comenzó a sesionar. Créanme que lo que les estoy comentando no son detalles menores, porque además develan el juego político al cual estamos abocados los ecuatorianos, en el medio de los ciudadanos. En medio de estas disputas entre los políticos estamos los ciudadanos que esperamos más de nuestros gobernantes, los ciudadanos que esperamos mucho más de nuestra clase dirigente, los ciudadanos que esperamos acciones concretas y efectivas de nuestros legisladores en lo que tiene que ver con la preparación de las leyes y también el ejercicio de la fiscalización y el control político, que son sus atribuciones constitucionales. La Comisión de Derechos de los Trabajadores, por ejemplo, que estuvo varios meses desactivada, tiene tareas pendientes como las reformas a la ley del Seguro Social y la gran reforma al Código del Trabajo, de lo cual poco o nada se habla en el Ecuador de hoy. Y creo que va a ser muy complicado que en las condiciones políticas actuales, en un año que se advierte complejo a nivel económico y a nivel laboral, la Asamblea Nacional pueda tener los arrestos suficientes para tramitar modificaciones de fondo a la legislación laboral por precisamente la naturaleza de esas posibles modificaciones y por la altísima sensibilidad que tienen. Y claro, el juego político en la Asamblea Nacional, algo conocemos de esta materia, va a tener un complemento que ayer mi colega y amigo Ronnie Rodríguez me advertía y que se nos quedó en el tintero, pero lo trasladamos el día de hoy, además aprovechando el reporte que genera Diario El Comercio en torno al cisma interno de Alianza País, porque de la sanción a Karina Arteaga, la suspensión indefinida del bloque, el análisis que hará el Comité de Ética de Alianza País respecto de su conducta y el pedido a la mencionada legisladora para que dé un paso al costado y no siga integrando la Comisión de Fiscalización y Control Político, y además la decisión de sancionar, creo que es una sanción menor sobre Daniel Mendoza, con pedirle su renuncia, su separación de la coordinación de los aliados, de Alianza País con los aliados. Daniel Mendoza era el que coordinaba aquello. Finalmente hay, digamos, un pedido para que él renuncie a esa coordinación. No se queda allí, porque públicamente legisladores como Joana Cedeño y como Fausto Terán han anunciado su incomodidad respecto de lo que está pasando en la bancada de la lista 35. Y con esas declaraciones está claro que, por ejemplo, al asambleísta Cedeño, en su condición de presidenta de la Comisión de Fiscalización, no le causó ninguna gracia el que se haya sancionado a compañeros legisladores. Ella, en declaraciones a los medios de comunicación la propia tarde del martes, luego de que se resolvieron estas sanciones, manifestó su extrañeza porque ella cree que en otros casos similares o peores desde su visión, no se procedió a sancionar con el mismo rigor a legisladores que no se sumaron o no asumieron a esto que se denomina la disciplina partidista en la organización política. Yo no sé si Alianza País hoy tiene disciplina partidista. Yo no sé si todavía existe como tal la bancada de Alianza País. Y no lo sé porque evidentemente estas desavenencias o estas diferencias han provocado que este sector político no vote en comunión, no vote pues monolíticamente unido sobre temas sobre los cuales, por ejemplo, hay un interés del gobierno. Y me voy a retrotraer, por ejemplo, a el trámite de la ley económica que fue negada y archivada por el Pleno de la Asamblea Nacional, ese gran paquete de 400 y pico de artículos
que el gobierno envió a la Asamblea con el carácter de urgente materia económica y que no tuvo votos para su aprobación. De hecho, tuvo 70 votos para negar la aprobación de ese proyecto de ley, y esa negativa generó el archivo justamente de la iniciativa originalmente propuesta por el gobierno. En esa votación hubo legisladores de Alianza País que se abstuvieron cuando, perteneciendo a la bancada de gobierno, uno pensaría que su voto debió haber sido a favor del proyecto de ley. Por mencionar un ejemplo que se me viene hoy a la mente. Y es lo que ha pasado. La conducta, por ejemplo, de Karina Arteaga y del propio Daniel Mendoza, que se ausentó pero envió a su alterna, y su alterna votó de una manera distinta a lo que se había anunciado. El papel que tienen algunos legisladores en sus declaraciones públicas. El hecho de que hace rato la bancada de Alianza País no mantiene reuniones con el presidente de la República. Me parece que en el curso de estos 2 años y medio, no más allá de 4 o 5 ocasiones, el señor presidente de la República se ha reunido con su bloque de legisladores para analizar los temas asociados a esta coordinación o relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y a la interna, pues este anuncio de Joana Cedeño y del propio Fausto Terán de que están analizando la posibilidad de retirarse. Yo creo que se viene una suerte de desgrane en el movimiento Alianza País. Porque además hay otro tema que no es menor, hay un detalle no menor, amable audiencia, y es la cercanía de las elecciones. Creo yo que el hecho que este sea un año preelectoral necesariamente va a provocar que algunos legisladores, algunos de nuestros políticos, modifiquen sustancialmente sus posturas, porque seguramente tendrán aspiraciones. Y con base en esas aspiraciones van a tratar de aprovechar este año para probablemente adherirse o apartarse de determinadas vertientes o intereses políticos según sus propias conveniencias. Y yo no tengo dudas que en las condiciones actuales, cuando por ejemplo, y de esto mañana lo hablaremos con Francis Romero de la empresa encuestadora Click, las cifras de calificación de gestión del presidente de la República se mantienen en una tendencia a la baja, y también de aceptación de la propia Asamblea Nacional. Yo no tengo dudas que por aquello habrá gente que seguramente no quiera seguir perteneciendo al movimiento Alianza País, o al menos no quiera aparecer como visible en su calidad de actor político vinculado a Alianza País. Las elecciones 2021 necesariamente marcarán que en el curso de este año, amables oyentes y televidentes, varios de nuestros políticos cambien radicalmente. Ya lo hicieron 2 organizaciones políticas que, al menos en el papel, estuvieron cerca del gobierno en determinadas circunstancias. El propio Partido Social Cristiano, está claro que hubo pronunciamientos públicos de respaldo de sus principales líderes en un primer momento a la gestión de Lenín Moreno. Aún está fresca en mi memoria, por ejemplo, la sesión solemne por la Fundación de Guayaquil del 25 de julio del 2019, cuando Jaime Nebot ya no era alcalde, pero participó de esa sesión como invitado, como espectador, junto a su señora esposa, Cintia Borer. Y el presidente Lenín Moreno le hizo una especie de guiño político, de pestañeo político. De allí en adelante, creo yo que ese fue el último episodio de esta suerte de pestañeo o guiño político. Los socialcristianos empezaron a manejar una postura más crítica, que de alguna manera se evidenció con más fuerza a partir de octubre durante los hechos asociados a las protestas y movilizaciones por el decreto 883. Y hoy los socialcristianos tienen una clara postura de rechazo hacia varias de las ejecutorias del gobierno. No sé si calificar al PSC como una organización política de oposición. Creo que no lo está todavía. No tengo dudas que abiertamente hará oposición en el transcurso de las siguientes semanas o meses. No tengo dudas. Y está claro, por ejemplo, el discurso de varios legisladores que
han arremetido contra las políticas económicas generadas por el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Hace algunas semanas, Cristina Reyes Hidalgo, asambleísta social cristiana, fue muy dura con el ministro de Finanzas. Digo, matizo esto porque da cuenta de esta modificación o radicalización del discurso político de los socialcristianos, pero, insisto, yo no sé si ubicar al PSC hoy como una organización política de oposición, ya de oposición. Y vamos a ver qué pasa con Creo, porque Creo ha sido cercano en estos 2 años y medio, yo diría un poco menos, esa organización política que aseguró que fue producto de un fraude la victoria de Lenín Moreno en la segunda vuelta del 2 de abril del 2017, esa misma organización política terminó respaldando las ejecutorias del gobierno y esa misma organización política se alió con Alianza País en este acuerdo por la gobernabilidad del 14 de mayo del año anterior. Esa misma organización política que tiene profundas diferencias internas, matizadas, por ejemplo, por la actuación de varios de sus legisladores que no comulgan con lo que hizo Creo en los últimos tiempos, Mae Montaño, Lourdes Cuesta, Fabricio Villamar, Roberto Gómez Alcíbar hoy, por mencionar estos ejemplos. Esta misma organización política hoy ha comenzado a marcar distancias y, de hecho, uno de los últimos tuits de Guillermo Lasso cuestionando justamente al gobierno y haciendo suya una etiqueta que otros sectores de oposición han viralizado en los últimos tiempos en las redes sociales para cuestionar al gobierno. Guillermo Lasso hizo suya esa etiqueta hace pocos días en un mensaje de Twitter. Da cuenta que Creo también ha comenzado a desmarcarse. Yo creo que el desmarque ya se dio, ya está. Pero habrá que ver si ese desmarque es o no tardío, y habrá que ver si su relación inicial con el gobierno no termina pasándole factura de cara a la campaña electoral del próximo año. Es el juego político que hoy tenemos. Lo de Alianza País, que yo vaticino sin pretender ser adivino ni mucho menos, simplemente tratar de leer la política y tratar de analizar las declaraciones de varios legisladores, yo estoy convencido que habrá un desgrane en Alianza País. Y que ese bloque de 40 y pico de legisladores, ese número se va a reducir en el transcurso de las siguientes semanas o meses. No tengo dudas de aquello, porque además ese mismo bloque político no ha sido consistente en cuanto a sus declaraciones públicas. Veamos qué pasa. Realmente es complejo el tema político, y cito el tema político y trato de leer, amable audiencia, el tema político porque nosotros los ciudadanos estamos en medio de estos vaivenes de la política. Si la asamblea no funciona, no se aprueban leyes. Si no se aprueban leyes, no hay cambios, y si no hay cambios va a ser muy difícil que las condiciones actuales varíen. Obviamente dependiendo de la calidad de esas leyes. Complejo el tema, realmente muy complejo. Lo hablaremos más adelante con César Litardo y también con Augusto Espinosa. No quiero dejar, amable audiencia, pasar la oportunidad de comentar rápidamente una noticia que fue viral ayer en Guayaquil a partir de unas declaraciones de la alcaldesa Cynthia Viteri respecto del manejo de la Administración de Justicia. La alcaldesa Cynthia Viteri ha hecho declaraciones públicas en el sentido de integrar una suerte de veeduría para analizar el comportamiento de los jueces y eventualmente, con base en ese comportamiento, impulsar procesos que desemboquen en investigaciones por prevaricato, inclusive sanciones y destitución de los jueces. Cynthia Viteri había dicho: se analizarán causas y, de ser necesario, se acusará de prevaricato a los jueces. Yo me pongo a reflexionar en esa declaración de la alcaldesa. Y sí, hay un afán de justicia, hay una aspiración de los ecuatorianos de justicia, de que los jueces obren y obren rápido, obren sin temor ni favor, pero esa actuación de los jueces
debe estar apegada al debido proceso. Yo sé que a muchos de los ciudadanos y probablemente a muchos de ustedes, amables oyentes y televidentes, les disgusta el tema del debido proceso, porque dicen, a ver, si una persona fue detenida en delito flagrante, bueno, pues hay que detenerla en ese momento y hay que sancionarla inmediatamente. Pero hay leyes, hay procedimientos que cumplir y eso se llama debido proceso. Probablemente no lo entendemos a profundidad porque tenemos un afán de justicia, de que los jueces fallen, porque tenemos una sensación de inseguridad, porque nos parece y cuestionamos el hecho de que cierta gente se beneficia con subterfugios legales, que hay gente que se ha fugado, hay corruptos que no terminan por ser sancionados, etcétera. Hay un afán de justicia en la República. Pero ese afán de justicia debe ir acompañado del respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa que tenemos todos los ecuatorianos y todos los ciudadanos. Y cito las declaraciones de la alcaldesa porque me pongo a reflexionar, ¿y qué pasa con la institucionalidad judicial? O sea, hoy se requiere una veeduría y si a esa veeduría no le gusta una decisión del juez, van a promover la destitución del juez. Ese es un papel que le corresponde al Consejo de la Judicatura, no en función de la calidad de la sentencia, sino el análisis de la actuación propiamente dicha del juez. El Consejo de la Judicatura tiene herramientas administrativas y legales para sancionar a jueces por acciones u omisiones, pero no tiene la facultad de revisar las sentencias. Si mañana pasado a la abogada Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, o a determinados actores políticos no les gusta una sentencia, porque puede pasar, ¿no? Cuando hay una sentencia hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo y es lo legítimo y lo normal. Lo normal, aquí y en la China. Pero si no les gusta una sentencia van a arremeter contra ese juez, lo van a empapelar, van a hacerle campaña sucia, lo van a acusar de prevaricato, van a provocar su destitución porque no me gusta la sentencia. Yo me pongo a pensar fundamentalmente, amables oyentes, en esta sensación de que no funciona la institucionalidad y al mismo tiempo me pregunto, con la consulta popular del 4 de febrero del 2018, ¿no nos vendieron a los ecuatorianos este ideal de que se iba a recuperar la institucionalidad de la República? ¿De que íbamos a tener mejores instituciones? ¿De que había que generar un proceso de transición liderado por el todopoderoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del doctor Julio César Trujillo y compañía? ¿Y qué pasó con la institucionalidad que tanto nos vendieron? ¿Y que tanto dijeron que íbamos a tener? ¿Funciona? Las declaraciones de la alcaldesa me invitan a reflexionar y a pensar que esa institucionalidad que nos vendieron no funciona. No funciona. Para reflexionar, uno piensa eso por las declaraciones de aquellos políticos que respaldaron la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Consulta popular que además no fue avalada por la Corte Constitucional. Consulta popular que viabilizó la integración de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición que, entre otras cosas, también violó las normas constitucionales al extralimitarse en varias de sus funciones. Yo no voy a decir que todo lo que hizo el Consejo liderado por Julio César Trujillo fue malo, pero no todo fue impoluto, no todo fue bueno. Hubo una judicatura de transición vergonzosa, con desavenencias internas entre sus propios vocales, desavenencias y acciones vergonzosas reconocidas aquí hace pocos días por uno de sus integrantes, el doctor Juan Pablo Albán, en estos micrófonos. Entonces yo me pregunto, ¿tenemos o no tenemos institucionalidad? Cuando le escucho y leo lo que dijo la alcaldesa de Guayaquil, yo reflexiono y me contesto, pues entiendo que no tenemos institucionalidad, porque la alcaldesa pretende integrar un grupo veedor y a partir de ese grupo veedor irse por encima de lo que dice la Constitución y las propias leyes respecto de los mecanismos de sanción a los jueces. Complejo el tema que estamos viviendo, señores, para la reflexión, sin duda para la reflexión. 6:45 en la mañana, gracias por la compañía, gracias por la interacción
de nuestra amable audiencia. Valoro mucho sus comentarios. Mucho para comentar, mucho para compartir el día de hoy y mucho también para entrevistar. 6:45 en la primera hora.